Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat dedicado a analizar para ustedes las principales ideas que nos presenta Ayn Rand en su libro La virtud del egoísmo. Y estamos ya en el capítulo número 12, cuyo título es Los derechos del hombre, un tema por demás crucial, sobre todo en nuestros días en los cuales si algo vienen haciendo los gobiernos es atentando en contra de los derechos de las personas. Y estamos viendo qué sucede cuando, de manera arbitraria, de manera tramposa, necesidades y o intereses se identifican como derechos. A ver, la tarea esencial de cualquier gobierno, aquella a la cual no puede renunciar sin dejar de ser gobierno o convertirse en un gobierno fallido, es garantizar los derechos de las personas. Y si yo arbitrariamente, tramposamente, identifico una necesidad como derecho, entonces el gobierno tiene la obligación de satisfacer esa necesidad, para lo cual tiene que proveer el satisfactor. Y la pregunta es, ¿de dónde saca el gobierno los recursos para proveer de satisfactores a aquellos cuyas necesidades les está ayudando a satisfacer? Y la respuesta es de la redistribución del ingreso. Del gobierno quitándole a Juan parte del producto de su trabajo, que eso es el ingreso, para darle a Pedro algo que no le corresponde porque no es el producto de su trabajo. Y ese es el problema, que cuando arbitrariamente, tramposamente, necesidades y o intereses se identifican como derechos, el gobierno tiene que, para satisfacer esas necesidades o hacer valer esos intereses, redistribuir el ingreso. Y la redistribución gubernamental del ingreso, para decirlo muy claramente, es un robo con todas las de la ley. ¿A costa de quién satisface el gobierno las necesidades de aquellos cuyas necesidades satisface, o a costa de quién defiende el gobierno los intereses de aquellos a quienes le defiende sus intereses? Dice Rand, los empleos, los alimentos, la vestimenta, la recreación, las casas, el cuidado médico, la educación, etcétera, 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 no surgen espontáneamente de la naturaleza. Son bienes y servicios producidos por el hombre. Y entonces, si el gobierno tiene que satisfacer necesidades y para ello proveer satisfactores, la pregunta es, ¿quién debe proporcionar estos satisfactores? Y dice Rand, para que algunos hombres tengan derechos sobre lo que produce el trabajo de otros, es preciso que a estos últimos se les quiten sus derechos y se los condene a trabajar como esclavos. A ver, esto que puede sonar exagerado, para que algunos hombres tengan derechos sobre lo que produce el trabajo de otros, es preciso que a estos últimos se les quiten sus derechos y se los concede, ¿sí?, a trabajar, y se los condene, a trabajar como esclavos. A ver, si yo tengo el derecho a la alimentación y ese derecho tiene como contrapartida la obligación del gobierno de darme de comer, es decir, de proveerme de alimentos, el gobierno tiene que cobrarle impuestos a alguien para comprar los alimentos que me va a proveer a mí para hacer valer mi falso derecho a la alimentación. ¿Y qué es lo que está haciendo el gobierno? Obligando a aquel a quien le cobra impuestos para con parte de ellos pagar los alimentos que me va a proporcionar a mí, a trabajar en mi beneficio sin recibir absolutamente nada a cambio. Y esa es, para decirlo muy claramente, la definición de esclavitud. La redistribución del ingreso, el gobierno quitándole a Pedro lo que, por ser producto de su trabajo, es de Pedro, para darle a Juan lo que, por no ser producto de su trabajo, no es de Juan, es un robo con todas las de la ley. Ahora, el problema es que hoy en día gobernar se ha vuelto sinónimo de redistribuir el ingreso. Más o menos 2/3 partes
del presupuesto de egresos de los gobiernos son gastos sociales, es decir, redistribución del ingreso por medio de la cual el gobierno satisface necesidades de determinados grupos de ciudadanos. ¿Cuál es el problema? La tramposa, arbitraria, abusiva identificación de necesidades con derechos. Pero hay otra también tramposa, abusiva, identificación que no podemos pasar por alto. La identificación de intereses con derechos. Por ejemplo, todo empresario tiene el interés de enfrentar la menor competencia posible en su mercado. Y si hay algún empresario que dice que no, que a él lo que le gusta es la competencia y que bienvenido, etcétera, 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 yo creo que en el fondo está mintiendo. Porque yo considero que el sueño dorado y el objetivo de cualquier empresario debe ser el monopolio. Bueno, ¿qué pasa si este empresario que quiere tener la menor competencia posible en su mercado, porque eso le va a permitir aumentar el precio y ganar más, consigue que en función de ese interés de cobrar el mayor precio posible y ganar más, consigue que el gobierno prohíba la competencia en su mercado, prohíba la participación de cualquier otra empresa en ese mercado? A ver, ¿el empresario tiene el derecho al monopolio? No. ¿Tiene el interés? Sí. Pero si un gobierno prohíbe la competencia en el mercado de esta empresa y por eso esta empresa se convierte en monopólica, ¿sí? Lo que está haciendo, ¿sí?, es defendiendo un interés de esa empresa, y en concreto un interés de ese empresario. Y vamos a suponer que es el caso. El gobierno prohíbe que cualquier otra empresa le compita a este empresario. ¿Qué es lo que va a poder hacer este empresario? Aumentar el precio y ganar más. ¿Pero qué supone aumentar el precio? Una redistribución del ingreso de los consumidores al empresario. A ver, supongamos un empresario que tiene mucha competencia en su mercado. Hay muchas empresas que le compiten, razón por la cual ofrece, ¿sí?, a un determinado precio, a un precio, llamémosle así, competitivo. Y vamos a suponer que este empresario logra que el gobierno saque de su mercado a todos sus competidores y se convierte en un monopolio por concesión gubernamental. ¿Qué es lo primero que va a poder hacer este empresario? Aumentar el precio con relación al precio que podía cobrar cuando tenía mucha competencia. ¿Y qué supone ese aumentar el precio con relación al precio que podía cobrar cuando tenía mucha competencia? ¿Cuál es uno de los efectos, una de las consecuencias de esto? Una redistribución del ingreso de los consumidores hacia el empresario, quien ahora va a poder cobrar un precio mayor. Hay una redistribución del ingreso de los consumidores hacia el empresario, producto de que el gobierno, ¿sí?, identificando el interés que tiene este empresario con el derecho, prohíbe la competencia de otras empresas. A ver, ¿esto qué quiere decir? Que cada vez que una necesidad y o un interés se identifica como derecho y el gobierno actúa en consecuencia, hay una redistribución del ingreso. Y esa redistribución del ingreso es una violación, en primer lugar, al derecho de propiedad privada sobre el ingreso, sobre el producto de nuestro trabajo, y por lo tanto también una violación al derecho a la libertad individual que siempre se ejerce sobre algún tipo de propiedad, ¿sí? Dice Rand, el derecho a la vida significa que un hombre tiene el derecho de sustentar su vida por medio de su propio trabajo y que nadie debe prohibirle trabajar
¿sí? Y nadie debe robarle el producto de su trabajo. El derecho a la vida significa que un hombre tiene el derecho de sustentar su vida por medio de su propio trabajo, no que los demás deben proveer a las necesidades de su vida. Hombre, salvo en los casos extremos del bebito recién nacido o del ancianito a punto de fallecer. Pero salvo, ¿sí?, esos extremos, el bebito recién nacido o el ancianito a punto de fallecer, lo que es correcto, lo que va con la ética, lo que respeta los derechos de todos es que cada uno viva gracias al trabajo propio. El derecho a la propiedad significa que un hombre tiene el derecho a realizar las acciones económicas necesarias para poseer bienes, usarlos y disponer de ellos, no que los demás deban proporcionarle esos bienes. El derecho a la libertad, por ejemplo, de expresión, significa que un hombre tiene el derecho de expresar sus ideas sin temor a la represión, interferencia o acción punitiva del gobierno, no que los demás estén obligados a proveerle de una sala de conferencias, una emisora de radio o una imprenta para que pueda hacerlo. ¿Sí? Estamos hablando de derechos cuya contrapartida es una obligación negativa. No matar, no secuestrar, no robar. ¿Sí? No existe, estrictamente hablando, dice Rand, el derecho a un empleo, el derecho a una casa, el derecho a un salario justo, el derecho a un precio justo. No existen tampoco, ¿sí?, los derechos de los consumidores ni los derechos de grupos especiales. No hay que confundir necesidades y o intereses con derechos, confusión que hoy padecemos de manera, me atrevo a decirlo así, preocupante, ¿sí? Es preciso recordar que los derechos son principios morales que definen y protegen la libertad de acción de un hombre, pero no imponen obligaciones a otros hombres, sobre todo obligaciones positivas. Mi derecho a la alimentación no tiene como contrapartida la obligación positiva de alguien más de darme de comer. Mi derecho a la atención médica no tiene como contrapartida la obligación positiva de alguien más de pagar mis consultas médicas y pagarme las medicinas. Mi derecho a la educación no tiene como obligación, ¿sí?, la obligación positiva de alguien más de pagar por mi educación. Esto es lo que hay que entender. Y esto es algo que no se ha entendido, ¿sí? Porque hoy se habla, por ejemplo, ¿sí?, de necesidades identificadas como derechos, intereses identificados como derechos, y esto es verdaderamente, ¿sí?, absurdo. Porque, insisto, una cosa es una necesidad, otra cosa es un interés y otra cosa es un verdadero derecho. Un verdadero derecho, ¿sí? Los derechos son principios morales que definen y protegen la libertad de acción de un hombre, pero no imponen obligaciones a otros hombres. Obligaciones positivas, ¿sí? ¿Qué sucede cuando el Estado de Derecho se convierte en Estado de derechos por la falsa identificación de necesidades y o intereses con derechos? Pues lo que sucede es que el Estado de Derecho degenera en un estado de chueco, Y déjenme repetir esto para cerrar esta sesión. Mi derecho a la alimentación, por poner un ejemplo, no implica la obligación positiva de alguien más de darme de comer, sino mi derecho a la libertad para trabajar y conseguir alimentos y mi derecho de propiedad sobre los alimentos así conseguidos. Pues bueno, hasta aquí dejamos esta sesión de este ciclo del Círculo Bastiat y nos vemos en la próxima.